El día de hoy vamos a hablar acerca de la sexta clase de embriología que trata sobre el aparato faríngeo, ¿no? Se denomina aparato faríngeo y no aparato branquial justamente por la diferencia que vamos a ver a continuación. Entonces, este aparato faríngeo antiguamente se le denominaba el aparato branquial y branquias es sinónimo de agallas. Entonces, estas agallas solamente se forman en los peces. Sin embargo, las regiones que se van a formar de la cabeza y del cuello, que son derivadas del aparato faríngeo, en un embrión de 4 semanas va a tener cierto parecido con lo que son las regiones del embrión de pez, ¿no? En este estadio que se puede comparar en el desarrollo, ¿no? Esto va a explicar por qué antiguamente se utilizaba el término de aparato branquial, ¿no? Pero ahora se sabe de que no llegan a formar una verdadera hendidura externa y por lo tanto no se puede denominar branquial, sino faríngeo, porque justamente va a formarse estos primordios de los arcos faringios alrededor de la faringe del embrión, ¿no? Entonces, este aparato faríngeo va a dar origen a todo lo que es la formación de la cabeza y el cuello. Es por eso que en esta clase, aparte de ver todo el aparato faríngeo y los derivados adultos de este, vamos a ver las partes que se forman de la cabeza y el cuello, ¿no? El origen de la cara, el origen de la nariz, del oído, ¿no? Y obviamente del cuello. Entonces, este aparato faríngeo origina todo lo que son los derivados de la cabeza y del cuello y las nuevas funciones que van a adquirir o que algunos van a desaparecer, ¿no? Entonces, en el embrión no existen las branquias porque no se van a formar verdaderas hendiduras externas. Sin embargo, cuando tienen 4 semanas de desarrollo, que es en la etapa en la cual se forma este aparato faríngeo o antiguamente llamado branquial, el desarrollo embriológico va a ser muy similar con el de los peces, ¿no? Entonces por ahí el nombre antiguo que se le daba, sin embargo ahora las nuevas bibliografías ya marcan la diferencia, ¿no? Entonces el nombre correcto es el aparato faríngeo. Y este aparato faríngeo está formado por diferentes estructuras, entre ellas los arcofaringios, que nosotros vamos a estudiar más adelante, ¿no? El primer arco, el segundo arco, el tercer arco, el cuarto arco, el quinto arco que no se forma y el sexto arco que va a ser de manera rudimentaria, sin embargo también va a dar formación a lo que son los músculos intrínsecos de la laringe. Bueno, las bolsas faríngeas, que también hay 4 pares de bolsas faríngeas, ¿no? Los surcos faringios, las membranas faríngeas y las hendiduras faríngeas, ¿no? Entonces todos estos van a establecerse en lo que es la región lateral y ventral de lo que es la cabeza y cuello, ¿no? Todo este aparato faríngeo va a formar la parte lateral y ventral de la cabeza y el cuello. Entonces vamos a comenzar con los arcos faringios, ¿no? Los arcos faringios en embriología es todo un boom, son muy conocidos y es importante que ustedes lleven un concepto bastante claro de los derivados que se forman de estos arcos faringios, ¿no? En el adulto nosotros no vamos a tener arcos faringios, ¿no? Entonces esos arcos faringios son netamente embriológicos, pero es importante saber qué es lo que deriva de estos arcos en la vida adulta, ¿no? Entonces, estos arcos faringios se van a formar por barras de tejido mesenquimatoso que van a estar separadas por hendiduras y se van a formar, como bien dice ahí, al principio de la 4ª semana del desarrollo a partir de lo que son las células de la cresta neural. En la próxima clase ustedes van a ver los derivados de la cresta neural y dentro de ellas está justamente el mesénquima de los arcos faringios, ¿no? Entonces, estos arcos faringios están formados por el tejido mesenquimatoso, que están rodeados externamente por el ectodermo e internamente por el endodermo, ¿no? Entonces ahí hay una confluencia de los 3 tejidos, el mesénquima, mesodermo, el endodermo y el ectodermo. Y los arcos faringios son 6 y como ya les había dicho, el quinto no se forma. Entonces vamos a comenzar a hablar del primer arco faringio. El primer arco faringio va a formar lo que es el primordio de la mandíbula y va a aparecer como 2 elevaciones laterales, ¿no? Que se va a dar en la región de la faringe del desarrollo. Los demás arcos van a aparecer como crestas redondas que se van a disponer en posición oblicua. Y estos arcos se van a dar al final, se van a formar al final de la 4ª semana. Si ustedes están siguiendo la secuencia de las clases, se dan cuenta que la formación de las extremidades, con lo que hemos arrancado el desarrollo por aparatos y sistemas, también vamos a ver en la neurulación, ¿no? Y en todas las siguientes etapas de la formación de los órganos, que la 4ª semana es una
semana crítica porque ahí va a comenzar la organogénesis de la mayoría de órganos, ¿no? Habíamos dicho que de la primera a la tercera semana es el periodo preembrionario, ¿no? Y de la cuarta a la octava semana, ¿no? O sea, a partir terminando la tercera se forma el periodo embrionario. Entonces, en este periodo embrionario se va a dar todo lo que es la organogénesis. Y por eso los arcofaringios no escapan a esta regla y se van a formar al finalizar la cuarta semana. Entonces, en esta cuarta semana ya existen 4 arcofaringios bien diferenciados y el quinto y el sexto van a ser rudimentarios, ¿no? Ahí nosotros vamos a ver una imagen entonces de un feto que ya está por lo menos en la quinta, sexta semana, porque se ven más arcos faringios, ¿no? En la región cerca a la cabeza, ¿no? Cerca al cerebro anterior. Ahora vamos a ver lo que son las rutas migratorias. En esa imagen nosotros podemos ver las rutas migratorias que toman las células de la cresta neural, ¿no? Desde lo que es la región del prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, que son las vesículas primarias que se van a formar tras la neurulación en la cuarta semana del desarrollo. Entonces, estas células de la cresta neural que derivan de todas las vesículas cerebrales van a migrar hacia su posición final, que es la región sombreada de color celeste, ¿no? Entonces migran hacia lo que son los arcofaringios y a la región de la cara. También vamos a ver en esta imagen las placodas, que son los englosamientos ectodérmicos que van a ayudar a las células de la cresta en formación de los ganglios sensitivos, ¿no? Como el quinto, el séptimo, el noveno y el décimo, ¿no? Entonces todas estas mesénquimas y estas placodas van a ser originadas por la migración de las células de la cresta neural que provienen de la región del cerebro anterior, medio y posterior, o también denominado prosencéfalo, mesencéfalo y el romboencéfalo, ¿no? Entonces esas bolitas en donde dice 5, 7, 9 y 10 son los ganglios sensitivos del trigémino, del facial, del glosofaringio y del vago. Como nosotros vamos a ver, el quinto par craneal está inervando a lo que es la región 1, es decir, al primer arco faringio. Entonces, el nervio del primer arco faringio es el nervio trigémino. Donde dice 2 está el número 7, que es el nervio 7, es decir, el facial es el nervio del segundo arco faringio. Donde dice 3 está el glosofaringio, ¿no? Es decir, el tercer arco faringio está inervado por el glosofaringio y el cuarto y el sexto comparten la inervación por el nervio vago, ¿no? Específicamente, el cuarto va a tener al nervio vago la rama superior, laringe superior, y el sexto a la laringe recurrente. Eso lo vamos a ver conforme vamos detallando la formación de cada arco por separado, pero simplemente esta imagen es para ver las rutas migratorias y para ver cómo estas células de la cresta neural van a llegar hacia lo que es el mesénquima de los arcos faringios y también formar los ganglios sensitivos del quinto, séptimo, noveno y décimo, ¿no? Que son, estos ganglios son placodas ectodérmicas. Entonces, los arcofaringios van a estar formados por núcleo de tejido mesenquimatoso que está recubierto por el ectodermo de la superficie y en el interior por el tejido endodérmico. El núcleo va a recibir cantidades sustanciales de las células de la cresta neural, ¿no? Es decir, el esqueleto de estos arcofaringios se van a formar gracias a las células de la cresta neural. Y los arcos faringios van a tener diferentes componentes, ¿no? Dentro de ellos vamos a tener el componente muscular, ¿no? El componente nervioso y el componente arterial, ¿no? Entonces los arcofaringios van a ser un paquete completo de estructuras óseas, musculares, nerviosas y arteriales. Y ahí podemos ver una imagen en donde se pueden apreciar los componentes de los arcofaringios, ¿no? El componente arterial, el componente nervioso, el componente cartilaginoso, ¿no? Entonces ahí vemos un corte de la sección transversal de los arcofaringios y cada arco obviamente consta del núcleo de mesénquima que deriva del mesodermo y las células de la cresta neural, ¿no? Y está revestido, como bien lo indiqué en la diapositiva anterior en letras, por tejido endodérmico en el interior y ectodermo en el exterior. Entonces, esta imagen más que nada es para mostrarles el paquete formado por 3 estructuras, ¿no? Lo que es la formación de las arterias, ¿no? Lo que es el par craneal que denomina los nervios y los componentes esqueléticos y musculares, ¿no? Y todo ello obviamente va a dar origen a lo que es la cabeza y el cuello.
La inervación en las rutas migratorias lo he señalado. El primer arco faríngeo por el trigémino, donde está el ganglio trigeminal, que tiene 3 ramas, ¿no?, que se van a dirigir a todo lo que es la inervación sensitiva de la cara: la rama oftálmica, la rama maxilar superior y la rama maxilar inferior. El nervio facial, que va a inervar al segundo arco, el nervio glosofaríngeo, que inerva al tercer arco, y el nervio vago, que inerva al cuarto y al sexto arco a través de la rama laringio superior y laringio recurrente para el sexto arco. Entonces, esta clasificación, esta inervación, que es producto de la migración de las células de la cresta neural, es muy importante que la recuerden, ¿no? Porque si ustedes se van a dar cuenta, en la parte de los derivados de arcos faringios van a ver que va a ser bastante memoria, ¿no? Sin embargo, si ustedes recuerdan el nervio que lo inerva, ya más o menos van a poder distinguir, ¿no? Y los que están llevando anatomía a la vez también van a poder ubicarse mucho mejor, debido a que estos nervios, estos músculos, sobre todo los músculos, van a migrar a diferentes zonas de la cara. Pero, digamos, si ustedes tienen en cuenta de que a todo el primer arco faríngeo lo inerva el nervio trigémino, el músculo, por más que esté en otra región, si tiene inervación del trigémino, va a pertenecer al primer arco faríngeo, ¿no? Y así se van a dar cuenta el origen embriológico por la inervación. Entonces, la inervación juega un papel muy importante, porque de ahí van a poder saber a qué arco pertenece y cuál es el origen que ha tenido, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora sí propiamente del primer arco, ¿no? El primer arco, para algunas bibliografías como el Moore, se va a dividir en 2 prominencias, lo que es la prominencia maxilar y lo que es la prominencia mandibular. La prominencia maxilar entonces está formando a lo que es el maxilar, el hueso malar y el bomber, que tienen una osificación de tipo intramembranosa, es decir, que no necesitan formar un cartílago hialino para dar origen al hueso, ¿no? Sino se forma un osteoblasto y de ahí ya la matriz ósea con el osteocito y finalmente se forma el hueso. Y la prominencia mandibular va a originar a la mandíbula o el maxilar inferior y a la porción escamosa del hueso temporal, ¿no? Entonces es importante que sepan que el primer arco tiene 2 prominencias: la superior, que es la maxilar, y la inferior o la mandibular, y de ahí sus derivados. Entonces ahí tenemos una imagen justo del libro del Moore, en donde nos está representando, ¿no?, lo que es una parte dorsal de la parte craneal del embrión precoz, ¿no? Ahí estamos viendo entonces un embrión de 23 días y de 24 días. Esto lo vamos a ver en la clase de neurulación. El neuropolo rostral todavía no se cierra porque se va a cerrar en el día 25, y paralelo a ello, ¿no?, del cierre del tubo neural, ya se está formando el primer arco faríngeo, ¿no?, en el día 23 aproximadamente. En el día 24 ya vamos a ver de que al primer arco faríngeo lo separa una hendidura faríngea, entonces ya se está formando el segundo arco faríngeo, así como lo que son las placodas ópticas. Entonces, el primer arco faríngeo, así como tiene 2 prominencias, también se le puede dividir en 2 porciones, lo que es la porción dorsal y lo que es la porción ventral. La porción dorsal va a formar a la apófisis maxilar superior, ¿no?, que esta se dirige hacia adelante y está debajo de la región ocular. Y la porción ventral, la apófisis maxilar inferior, que contiene al cartílago de Meckel, que es un cartílago que posteriormente va a desaparecer, excepto de lo que son las regiones dorsales, en donde se va a formar los huesecillos del oído medio, que son el yunque y el martillo. Entonces, esta división de porción dorsal y ventral lo he sacado de la bibliografía de Lachman, ¿no? Pero en realidad es el equivalente a lo que es porción dorsal o prominencia maxilar y porción ventral o prominencia mandibular. Es lo mismo.